Vamos a tener un minuto de oración. No se tienen que levantar, se pueden quedar sentaditos. Incline su cabeza. Señor Padre Celestial, delante de tu presencia estamos. Y venimos, Señor, con humildad delante de ti. En reverencia, sabiendo que tú eres uno más aquí en medio de nosotros. Y por ello, oh Dios, te damos gracias, porque tú acompañas tu pueblo cada vez que estás reunido. Gracias, Señor, porque también en forma individual tú estás con nosotros. Gracias porque tú velas de cada momento, oh Señor, que tú velas de cada uno de nosotros y nos has dejado llegar aquí. Gracias, oh Dios, por la palabra tuya que vamos a compartir. Te damos las gracias por todo lo que tú hagas en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les bendiga el Señor. Buscamos en 1 Corintios capítulo 12. Y aunque la hermana dijo que es del 12 en adelante, me he esforzado llegar hacia atrás a los versículos del 4 al 6. Porque también la clase así pues lo determina. ¿Okay? Entonces vamos a, como es un poco largo, lo que vamos a hacer es que los vamos a ir leyendo los versículos poco a poco según los vayamos discutiendo. ¿Cómo les parece? ¿Bien? Amén. Sí quiero compartir con ustedes que este estudio es solamente de 1 Corintios capítulo 12 y parte del 13. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de los dones espirituales, pero sí los vamos a nombrar y le vamos en un momento dado a pasar una hojuela para que usted utilice esa información cuando vayamos a hacer el ejercicio que vamos a hacer al final. Dios quiera que nos dé tiempo. Amén. Queríamos empezar por conocer cuántos de ustedes saben lo que son los dones. Dones espirituales o carismáticos. ¿Alguien? Dos personas. Aquí y aquí. Una capacidad que Dios le da, una capacidad sobrenatural que Dios le da a los creyentes. Yo creo que los hermanos no le oyen. Si quiere ponerse de pie. Ajá. Ajá, claro. Una capacidad que Dios le da a los creyentes, una capacidad sobrenatural que Dios le da a los creyentes para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien quiere añadir algo más? Pastor, por aquí. Sí. Naturalmente son dones que Dios da para, como digo, todo es para la edificación de la iglesia. Todo es para la edificación de la iglesia. Amén, gloria a Dios. En cuando nosotros vamos al capítulo 12, que nos habla de los dones, vamos a estar hablando sobre la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Corinto. Y como ya ustedes saben de la iglesia de Corinto, porque han estado unos cuantos estudios bíblicos estudiando sobre ella, ustedes conocen que esta es una iglesia bastante controversial en muchos de los aspectos, ¿verdad? Ya nosotros hemos discutido anteriormente. Los corintios usaban los dones para fomentar, en vez de la unidad del cuerpo, como que se sentían orgullosos de los dones que recibían, y esto le era motivo de división y de enfrentamientos. Los dones Dios los ha dado, estas capacidades que Dios a través de su Santo Espíritu nos da, son siempre para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Sin embargo, esta iglesia de Corinto como que no entendía bien esto y luchaban los unos con los otros, y cuando se dieron cuenta a través del evangelio que habían sido dotados de dones sobrenaturales, entonces comenzaron los unos a enorgullecerse los unos sobre los otros. Gracias por la ayuda.
Entonces, eso era motivo de enfrentamientos y discusiones en esta iglesia. Y esta era una actitud bien incorrecta que Pablo quería por todos medios cambiar en la mente de estos cristianos. Esta actitud era una actitud que en vez de utilizar la unidad y la diversidad, además del amor, pues utilizaba la confrontación. Sabemos que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo, que es el que imparte los dones a la iglesia, es uno que no lucha nunca en contra de sí mismo. Así que cuando usted ve que hay lucha, disensión, que hay problemas encontrados entre los hermanos, ahí hay un problemita de que no se están dando cuenta que el Espíritu Santo en la iglesia siempre va a procurar la unidad. La unidad es básica en la iglesia, porque una iglesia que no está unida, pues no puede trabajar y no puede llevar a cabo la función que Dios le ha encomendado. ¿Y cuál es esa función de la iglesia? ¿Están despiertos? Ir y predicar el evangelio. Y si estamos en lucha, no podemos llevar a cabo esa función. El Espíritu Santo siempre vive en perfecta armonía con aquellos a los cuales sirve en la iglesia. La preocupación más grande de Pablo era que los dones a veces se pueden utilizar como instrumento de lucha, en vez de ser instrumento de unidad. Por lo tanto, los corintios lo que hacían era que perdían la perspectiva del asunto fundamental de la iglesia, que era el amor fraternal. Y se pierde la perspectiva, pues entonces la iglesia se convierte en aquello que es opuesto a lo que el Espíritu quiere. Y una iglesia entonces que es así, opuesta a lo que el Espíritu quiere, entonces no se va a preocupar en ninguna forma de descubrir los dones que están escondidos dentro de la congregación. Cuando la iglesia no se interesa en descubrir los dones, vive pasivamente observando, analizando, criticando, discutiendo, y no puede ser efectiva en el trabajo que Dios le ha dado. Por lo tanto, la iglesia tiene en todo momento que tratar de ser llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el dueño de la iglesia, sea el que tome el control de la vida, el control de las mentes, y así la iglesia va a poder dar fruto. El fruto mayor que Dios persigue en la iglesia es el fruto del amor. O sea que cuando vamos al fruto del Espíritu, el fruto más importante que tiene que darse en la iglesia es el amor de los unos para con los otros. Entonces, habíamos dicho, dicen los hermanos, que un don es una capacidad de servicio dada por el Espíritu Santo a todo creyente. A todo creyente. Después de convertirse a Cristo, uno es un creyente. Y una vez que uno es un creyente, el Espíritu Santo le da una capacidad o una habilidad que no tenía antes de la conversión. Y esta se llama en griego carisma o caris. En español podríamos decirle dones o carismas. Es una gracia o favor inmerecido. Y es una manifestación de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Los dones son exclusivos de los creyentes. ¿Alguien quiere buscar Efesios 4:12 y 4:16? ¿Quién me alza la mano? ¿Quién busca 4:12? Efesios 4:12, aquí, 4:16. Hermana, ¿ok? Ajá, 4:12 primero.
Los dones son exclusivos para los creyentes. 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice ahí? Que los dones son para perfeccionar, para pulir, para establecerse en medio de los santos. Y los santos venimos siendo ¿quiénes? Cada uno de nosotros, los llamados, los comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo, además de para la gloria de Dios. Muchas personas tienen talentos naturales antes de la conversión. Estos también son dones de Dios, los talentos, pues son dados por Dios, porque todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros recibimos, ¿le recibimos de quién? De Dios. Por lo tanto, las habilidades naturales que tienen las personas también son dadas por Dios. Se puede ejercitar un don espiritual a través de un talento natural. Un don o talento natural puede usarse como un don espiritual si Dios le da el conocimiento e inteligencia para edificar el cuerpo de Cristo. Un ejemplo de ello sería, lo pueden buscar después en su casa, Génesis 31 del 3 al 5, y usted va a ver ahí el ejemplo de Bezaleel, que Dios le dio unos dones específicos para que hiciera una labor específica cuando se estaba estableciendo el tabernáculo. Para nosotros, un ejemplo podría ser una persona que conoce música. Un maestro de música, una persona que sabe pues tocar violín o que toca piano o que toca saxofón y no conoce a Cristo. Esa habilidad también le es dada por Dios, porque todo lo que nosotros tenemos es dado por nuestro Dios. ¿Cómo lo utilizamos? Ahí es que está la diferencia. Pero una persona que no conoce a Cristo y es tremendo pianista, vamos a poner un ejemplo, y decide colocar ese talento en las manos de Dios para adorarle, para edificar el cuerpo de Cristo, se convierte a Cristo, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, ese talento natural se puede convertir en un don sobrenatural, porque Dios va a coger esa música, porque quien hace la música, ¿quién es? Dios. La música es de Dios. Dios va a coger ese talento natural y lo va a convertir en un don para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. O sea que podemos tener dones que sean y nazcan con nosotros, como a veces hay familias que todos son músicos. Conocen familias, ¿verdad? Que se da entre ellos, se da más o menos unas características que son similares. Esas características, esa habilidad puede ser dada, ofrendada al Señor y utilizada para edificar el cuerpo de Cristo y para glorificar a Dios. O sea, el don hay que consagrarlo, eso fue lo que dijimos, ¿verdad? En otras palabras. Muchos teólogos dicen y creen que Dios otorga dones y ministerios en cada generación según su propósito específico. Y que Dios no está obligado a conceder los mismos dones que concede en una generación. No está Dios obligado a concederlos en otra generación, porque todo es de acuerdo al propósito específico de Dios. En la historia bíblica, los milagros y prodigios eran mucho más prominentes en una época
y menos prominentes en otra época. ¿Verdad que sí? Un ejemplo de ello es en la época de Moisés. Hubo grandes señales y maravillas de parte de Dios. Moisés, tremendo siervo de Dios. Pero sin embargo, en la época de David, hombre escogido de acuerdo al corazón de Dios, no sucedió lo mismo. No se daban tantos milagros, tantas proezas, tantos dones repartidos en la época de David, pero sí en la época de Moisés. Porque Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Y daba Dios de acuerdo a la necesidad. El Nuevo Testamento en el libro de Hechos nos narra muchas oportunidades de ver este aspecto que hemos estado hablando. No significa por ello que los dones hayan cesado. Los dones no han cesado. Como si la iglesia actual hubiera perdido su poder y su objetivo sobrenatural. Solemos decir, yo no, porque cuando yo iba a la iglesia de allá y yo iba al grupo de más allá, sucedía esto y ahora como que no sucede. ¿Qué será? La iglesia que tiene que orar más, que la iglesia tiene que consagrarse más. Todo eso sí es verdad. Pero Dios también se mueve como Él quiere. Y el Espíritu reparte como Él quiere, no como nosotros le impongamos que tiene que hacerlo. Eso, el que ahora hoy día no se den tantos milagros como se daban en el tiempo, digamos, de Gigi Ávila, aunque no sea lo mismo, eso no quiere decir que la iglesia haya perdido su poder y su objetivo, porque el objetivo de la iglesia no es humano. El objetivo de la iglesia, el propósito porque tú estés aquí, el propósito por el cual el Espíritu Santo haya conquistado tu corazón, no es un propósito humano, es un propósito sobrenatural. La iglesia es de Dios. Y nada ni nadie hará con la iglesia lo que quiera, porque Dios está en medio de su pueblo. Y Dios ha dado promesas. Y aunque vengan tiempos malos y vengan tiempos de persecución, que muy pronto sabrá Dios si los habrá, tenemos que estar preparados. Pero eso no quiere decir que la iglesia va a cesar. La iglesia le pertenece a Dios. Y dejará de ser cuando Dios diga que deje de ser. Un don se descubre y solo se descubre, solo se da uno cuenta que tiene un don si uno lo usa. Cada uno tiene que involucrarse en algún ministerio. Así es mucho más fácil para la persona decidir qué don tiene. Pero dos personas que nos digan qué tipo de don tienen y cómo lo utilizan en medio de la iglesia. Dos personas que quieran participar. No todas las manos a la misma vez, ¿verdad? Sino, dos solamente. Ajá, tenemos una, otra mano. Pablito. Bueno, yo te vi con la mano alzada, así que te vamos a oír. Hermana. Sí, hermana. Ajá. Amén. ¿Y cómo lo utilizas? Tú dices algo bien importante, es algo que te apasiona. Y esa es cuando uno quiere descubrir los dones que Dios le ha dado a uno, uno puede utilizar ciertas señales, ¿verdad? Ciertos indicadores. Si es algo, ella dice que le apasiona. Y porque le apasiona, ella ha decidido dar ese don y esa habilidad
para el servicio del Señor, dando clases, su instituto, las presentaciones que ella hace, pues ella utiliza ese don. Hermano Pablito, cuéntenos. Bueno. Sí. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense que aparentemente tú piensas que es de adoración tu don. A lo mejor ese es uno de tus dones, pero tú, Pablito, nosotros como congregación podemos atestiguar que tú tienes otros dones. La hermana nombró el don de servicio. Pablito es una persona que tiene el don de servicio y porque él lo ha cultivado, lo ha desarrollado, él con todo el mundo es una persona bien sociable, ¿verdad? Que él es bien sociable. Él no lo tienen que poner a que salude a nadie. Él ya está saludando porque ya él lo saludó antes de que lo pongan, ¿verdad? Diga, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que Dios le dio, Él da por gracia. Es necesario que cada uno de los miembros de la iglesia, que cada creyente, descubra sus propios dones. Si usted todavía no ha descubierto sus dones, comience por, como dice la hermana, ¿qué es lo que a usted le interesa? ¿Qué es lo que usted le apasiona? Esos son los indicadores que Dios le está dando para que usted descubra el don que ha puesto en usted. Cuando usted descubre su don, usted puede ser participante activo en la iglesia para llevar a cabo la función primordial de la iglesia, que es compartir el evangelio, en especial con aquellos que todavía no conocen a Cristo. Tenemos nosotros que darnos a la tarea y esperamos que los líderes de esta congregación, junto con su pastor, nos ayuden a cada uno de nosotros a descubrir nuestros dones. Una de las cosas que a veces hace que la gente se vaya de la iglesia o considere desconectarse del cuerpo de Cristo es que se encuentran que llegaron nuevos y como que no encajan, que no saben si se deben de sentar aquí o allí. No encajan, no saben qué es lo que van a hacer, no tienen nada, no se le ha pedido nada, no se le ha ayudado a que hagan algo. Y a veces las personas se desaniman. Y si son personas que son de carácter activo, pues se desaniman más rápido. ¿Por qué? Porque han llegado a la iglesia, aceptaron a Jesucristo como su Salvador, vinieron aquí, oramos por ellos, fueron y se sentaron. ¿Y qué pasó después de eso? Ese discipulado es bien importante y en medio de ese discipulado, ahí es que nosotros comenzamos a descubrir ¿para qué Dios me llamó? ¿Qué lugar yo tengo? ¿Qué posición yo tengo dentro del cuerpo de Cristo? Los versículos 4 al 6 nos dicen. ¿Alguien quiere leerlos ligerito? Ajá, hermana. María, ¿ahí vas a decir algo? Usted le había asignado que leyera el 6. Oh, ok, léelo. Ok, mamá, léelos. No, pero está bien, léelo ahora. Exactamente. En otras palabras, lo que hemos explicado, ¿verdad? O
sea, la explicación que hemos dado es una explicación bíblica que la hermana la ha leído aquí frente a nosotros. Vamos entonces a ir a los versículos del 4 al 6. ¿Alguien quiere leerlos ligerito? Ajá, sí, 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿de qué nos hablará ahí? Hay diversidad de dones, en otras palabras, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu, ponga su dedo así, el Espíritu es uno, el mismo. El mismo para ti, el mismo para mí, el mismo para él, porque él mismo fue el que repartió, ¿ok? Esos dones. Y entonces también nos dice, hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad, y nos vuelve y nos habla la palabra diversidad. Fíjense cuántas veces nombra la palabra diversidad. Hay diversidad de dones o carismas, hay diversidad de ministerios o servicio, hay diversidad de operaciones, actividades sobrenaturales, pero quien las da, el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios, dejándonos ver la unidad compacta e indispensable que hay en medio del pueblo de Dios, que es la que provee y capta a cada uno de nosotros, nos capta y nos da de acuerdo a como el Espíritu quiere, como el Espíritu decide. A veces nosotros queremos tener el don de tal cosa, ¿verdad? Pero a Dios, a través de su Santo Espíritu, le place que tú tengas otro don. ¿Qué podría pasar cuando eso sucede? Que Dios decide a través de su Santo Espíritu que tú tengas un don y a ti, pero tú te gustaría como tener otro. ¿Qué sucede? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Qué pasaría? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? Cuando nosotros queremos que el Espíritu haga como nosotros decimos. Y no funciona en esta forma. Porque fíjense que a veces nosotros ni nos conocemos nosotros mismos. Pero Dios nos conoce a nosotros. Pero nos conoce desde el pelo de aquí de la cabeza hasta la uña del pie. Y Él sabe para lo que somos buenos, para lo que somos regulares y para lo que no somos tan buenos en términos de la ejecución de nuestra labor. Y el Espíritu va a escoger aquello a lo cual sabe que tú puedes perfeccionar. Perfeccionar para edificar a muchos, porque los dones no son propiedad privada. Los dones no son privados, los dones no los escojo yo no le digo al Espíritu lo que va a hacer, el Espíritu hace como quiere. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta le es dado por el Espíritu, a uno se le da un don y a otro se le da otro don, pero se le da a cada uno un don. No necesariamente el que nosotros queremos.